Fundamentales de la computadora. Las partes fundamentales son el teclado, el monitor, CPU y mouse. Monitor es una superficie de salida y en su superficie luminiscente en la que se reproducen las imágenes. El monitor es el que mantiene informado al usuario de lo que está haciendo el computador en cada momento. Teclado. Es un periférico que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Cuando se presiona un carácter, envía una entrada cifrada al ordenador, que entonces muestra el carácter en la pantalla. El término teclado numérico se refiere al conjunto de teclas con números que hay al lado derecho. Los teclados numéricos también se refieren a los números y las letras correspondientes. Mouse o ratón es un dispositivo que controla el movimiento del cursor o indicador en la pantalla de visualización. Un ratón es un objeto pequeño que puedes mover a lo largo de una superficie dura, plana. Su nombre viene de su forma, que recuerda a un ratón. El cable que conecta con el ordenador sería la cola de ratón. Cuando mueves el ratón, el indicador en la pantalla de visualización se mueve en la misma dirección. CPU. Erróneamente lo llamamos CPU. En realidad es el gabinete o cajón donde tenemos los diferentes componentes de una computadora, como por ejemplo la tarjeta madre, unidades de CD, DVD, tarjeta de video, audio, etc. Podemos encontrar diferentes tipos de gabinetes. Comúnmente están formados por plástico o acero, en diferentes formas. El procesador, denominado unidad central de proceso, es el conjunto de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Típicamente, el procesador o microprocesador es parte de cualquier computadora o de equipos electrónicos digitales y es la unidad que hace las veces del motor. Tarjeta madre. Tarjeta madre, o también conocida como placa madre, placa base o motherboard, es la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones principales. En ella se conectan todos los componentes del computador. El procesador en los sistemas informáticos, el complejo de circuitos que configura la unidad central de procesamiento o CPU. Típicamente un procesador o microprocesador es parte de cualquier computadora o de equipos electrónicos digitales y es la unidad que les hace veces temporalmente la memoria RAM, por así decirlo. Como no es una memoria donde se guardan datos permanentemente, al apagar el computador se borra la información almacenada en ella. Es por eso que cuando estás usando tu PC y se apaga sin razón, aparentemente se volverá a prender. Ya no aparecen los programas que disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, la información guardada en él no se borra, queda de forma permanente. En el disco duro tenemos guardado nuestros documentos, música, películas, sistemas operativos, software, entre otros. Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo.
fuente de poder. Es la segunda generación de fuentes de alimentación introducida al mercado para computadoras con microprocesadores. Este es un dispositivo que se monta internamente en el gabinete de la computadora, la cual le encarga básicamente de transformar la corriente alterna. Gabinete o torre. Es una variante de la caja de computadora, caracterizada por situarse en vertical. Es el lugar donde se ubican los dispositivos encargados de procesador, almacenamiento y transferencia de información en el computador. Disquetera. Unidad de disquete o unidad de disco flexible. Es el dispositivo o unidad de almacenamiento que lee y escribe los disquetes, es decir, es la unidad lectora grabadora de disquetes. Tarjeta de video. Esta es la que transmite al monitor la información gráfica que deben presentar en la pantalla, con algo más de detallante realizando dos operaciones. Interpreta los datos que le llevan al procesador, ordenados y calculados para poder presentarlos en la pantalla en la forma de un rectángulo o más o menos grande, compuesto de puntos individuales de diferentes colores y píxeles.